viendo el credo de los apóstoles. Y hablábamos dentro de esta serie sobre cómo irlo desmembrando para explicarlo de una manera más fundamental y se pueda arraigar en nuestros corazones el credo. ¿Qué es el credo? El credo, ¿sí se ha aprendido, ¿verdad? El credo es una confesión, ¿sí? ¿No viene en la Biblia? Por supuesto que no. ¿Es el que se aprendió usted cuando estaba en una religión tradicional? ¿Sí? Con amigos católicos, tampoco es ese. Ese no es malo, el credo de los católicos, pero es el credo, si no me equivoco, constantinopolitano, ¿sí? Donde dice luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. ¿Es bíblico? Sí. Pero nosotros tratamos de explicarlo en el primer credo, que es de los apóstoles, que data del año 120 al 250 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese siglo, era la pureza de los cristianos. ¿Por qué digo pureza? No estoy diciendo que usted no sea puro en el Señor. Era pureza porque la persecución no era que le dijeran a usted aleluyita o que se burlaran de sus alabanzas. Era que literalmente los llevaban presos y los daban a comer a los leones, ¿sí? En el Coliseo. Ese era el sufrir de los cristianos. Entonces, esos cristianos nunca negaron a Jesús, algunos, ¿verdad? O la mayoría. Y dice la historia que entre más los mataban, más se reproducían. Entonces, si esa confesión, ese credo estaba en su corazón y le servía a ellos para romper toda ideología o todo pensamiento contrario a la palabra de Dios, porque era como la palabra resumida, que la palabra es Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, nuestra Trinidad. Si la palabra de Dios se resumía en esta confesión de fe, pues ellos, al confesar esta fe en el Coliseo, pues ellos recibían un gran reposo en el Señor cuando partían de este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hemos tratado de explicarlo desde este credo en su pureza, ¿sí? Y bueno, el tema del día de hoy, mis hermanos, ¿quién es para mí el Espíritu Santo? ¿Quién es para mí el Espíritu Santo? Yo creo que todos aquí van a decir, yo sí sé quién es, ¿verdad? Pues la tercera persona de la Trinidad, pues el Espíritu de Dios lo cantamos, bienvenido Espíritu de Dios, y tanta alabanza, ¿verdad? Que habla sobre el Espíritu Santo. E incluso oramos y decimos, Espíritu Santo, guíanos, etc. Pero yo estoy seguro que en la medida en que vamos a dar esta enseñanza, usted va a decir, ay, como que yo también pensaba eso del Espíritu Santo y como que no va por ahí. Y de hecho, esa persona en la Trinidad, nuestra cabeza la tiene encasillada en una paloma. Y lo vemos en los vitrales de iglesias católicas, presbiterianas, reformadas, muy antiguas, ¿verdad? Está en el vitral la paloma y no es malo. La Biblia pues sí lo representa así. Pero al Padre pues nos lo imaginamos más como un anciano fuerte, ¿no? A Jesús como nos lo pintan en las películas de Semana Santa, así, ¿verdad? Todo robótico. Y pues bueno, no es malo. Pero en realidad cuando hablamos del Espíritu Santo como que una imagen así no viene, ¿verdad? Y precisamente por esta imagen de un tono gris oscuro, que no tenemos una clara iluminación de lo que es el Espíritu Santo, vienen muchas doctrinas falsas y nos empiezan a decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es algo místico, es un aire, sí, porque es que espíritu es neuma, sí, del griego neuma, y neuma significa aire. Por eso la palabra neumático es aire comprimido, sí, que son llantas. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos hablar sobre el Espíritu Santo, viene como que un tono gris. A lo mejor usted dice, no, pues usted lo confunde, pastor, porque yo sí siempre he tenido bien claro. Bueno, yo sí lo tenía en un tono gris, sí, durante mucho tiempo de mi vida. Y fue a través de la palabra que fui entendiendo un poquito más. Y me di cuenta que el Espíritu Santo no es tanto conocerle, sino experimentarle, ¿sí? Y eso es lo que vemos en la Biblia como conocer. Usted va a escuchar en la Biblia la palabra y conoció, ¿sí? Y conoció Jesús y que te conozcan a ti. Pero luego vemos conocer también sobre un conocimiento, pues vaya teológico o un conocimiento científico, tal vez de lo que es Dios.
pero en la Biblia también viene el conocer cara a cara, el relacionarnos. Y es la misma palabra, pero compuesta, que es epistemi, ¿sí? Gnosis. Gnosis es conocer. Y gnosis es conocer, por ejemplo, yo conozco la tabla del 1, del 2 y del 3. Y epignosis es, yo esa tabla le hice en una calculadora y me la aventé toda, o lo puedo hacer las multiplicaciones en una hoja de papel. Gnosis puede ser, yo sé dónde queda Puebla. Epignosis, yo he ido a Puebla. ¿Sí? Yo he escuchado de Dios, como por ejemplo Job. De oídas te había oído, dice. Gnosis. Pero luego cuando Dios se le presenta, le dice, Job, yo soy el que creó todo esto, y le da una visión y total, le da todo un conocimiento de él cara a cara, Dios a Job, y Job dice, de oídas te había oído, y ahora verdaderamente te conozco. ¿Sí? Epignosis. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a tratar de tener una gnosis del Espíritu Santo, pero para buscar una epignosis con el Espíritu Santo, ¿sale? Bueno, vamos a desmembrar la última parte del credo. Y la última parte del credo dice así: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y bueno, como les decía, ¿quién es para mí el Espíritu Santo? En esta última parte del credo, mis hermanos, podemos ver que se reafirma la convicción respecto de la Trinidad que hemos visto en las otras partes del credo. Se ha hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de formas anteriores, en los capítulos pasados, pero aquí cierra confesando al Espíritu Santo como una persona en la Trinidad y luego termina reafirmando diversas doctrinas fundamentales de los cristianos en la iglesia ligados con el Espíritu Santo. No es casualidad que inicia, creo en el Espíritu Santo, y luego la iglesia, ¿sí? Y empieza a decir otras cosas, que son lo que acabamos de leer, la comunión de los santos, ¿sí? El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, ¿sí? Todo eso tiene una lógica. No es que solamente se habla de manera aislada, creo en el Espíritu Santo y luego creo en esto y creo en... No, creo en el Espíritu Santo porque hay una relación con todo lo demás, con el Espíritu de Dios. La iglesia que predica a Jesús resucitado, que conocemos, mis hermanos, el Jesús de la Biblia, el congregarnos, la seguridad de nuestra salvación, la resurrección del cristiano, ¿sí? Como parte de nuestra salvación, transformándonos de cuerpos mortales a cuerpos glorificados, lo vamos a ver, y la vida perdurable se refiere a la vida eterna y a la presencia de Dios que sigue a la resurrección y al juicio de Dios. Es muy importante entender, mis hermanos, que nosotros tenemos una mentalidad, los cristianos, de vivir el día a día, que no es malo, es bueno, pero vivir el día a día diciendo soy cristiano y creo en Jesús. Pero pocos cristianos tenemos la convicción de las glorias venideras. Esto es un ensayo. En realidad, lo que nos espera después de esta vida es mucho más grande y glorioso. Lo vamos a ir viendo. Por eso, en este credo, mis hermanos, se enfatiza en la labor colectiva, porque el motivo por el cual hemos sido salvos es para pertenecer al pueblo que el mismo Señor hizo para su propio nombre. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. ¿Y cómo se llama? Iglesia cristiana. No iglesia de los Terrazas, iglesia de los Rodríguez. Es cristiana. Por lo tanto, le pertenece a Dios. Entonces, el pueblo que Dios hizo desde los tiempos antiguos, que era Israel, sigue siendo su pueblo, pero ahora su pueblo somos nosotros. Cuando a Abraham se le presentó el Señor y le dijo, Abraham, ¿ves todas esos granos de arena en la tierra? Esos granos de arena es en la tierra, mis hermanos, es Israel. Y luego le dice, ¿ves todas esas estrellas del cielo? Somos nosotros. Porque nosotros ahora somos en el Espíritu el pueblo de Dios. Y para poder ser parte del pueblo de Dios tenemos que recibir al Espíritu Santo. Y mis hermanos, la pregunta que encierra esta enseñanza
¿Quién es para mí el Espíritu Santo? Es muy importante porque definirá nuestra fe en Dios y nuestro compromiso con el pueblo, con su nación, ¿sí? Para alcanzar que la madurez y las promesas de Dios para nuestras vidas. Usted no puede decir, soy cristiano, pero no me congrego, la iglesia es algo que inventó el hombre y Dios está en todas partes. Eso, si alguien aquí viene y le dice eso, venga y dígame, porque hay un lobo ahí adentro que no está discerniendo esa persona y como pastor tengo que buscar la manera de tener precaución con esa persona porque es mentira. Dios está en todas partes, amén. Pero hizo un pueblo para su nombre. Entonces, si usted es de Estados Unidos, ¿qué anda haciendo en Cuba? ¿Sí? Fui de vacaciones, está bien. Pero usted es de Estados Unidos, da un ejemplo. Entonces, si usted pertenece a la iglesia, si usted forma parte del cuerpo de Cristo, no tiene nada que hacer afuera como llanero solitario. ¿Qué va a pasar? No va a poder crecer, mis hermanos. Porque aunque usted va a aportar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no va a obrar en su obra completa, transformadora, cuando usted está amalgamado en la comunión con sus hermanos. Si no va a ser igual. O dígame usted, ¿se siente lo mismo las alabanzas en solo cuando está trapeando o bañándose que en la iglesia? Hay algo, ¿verdad? Un calorcito, algo muy bonito, pero que no es misticismo. Hay algo detrás de. Entonces, el hecho de decir que en la pregunta del tema de hoy, ¿quién? ¿Qué? Es importante que tenemos nosotros que derrumbar hacia aquellos que ven al Espíritu Santo como una cosa y no como una persona de Dios. ¿Sí? No tenemos ¿verdad? Un hombre de barba, viejito, blanco, ¿verdad? Barba blanca. Y para identificar al Hijo, pues a Jesús. Algunos afuera que no conocen de la palabra de Dios ven a Jesús solamente en la cruz. Sí, nosotros lo vemos ya a través de la comunión con Él, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿y el Espíritu Santo cómo lo identifica usted? Cuando usted ora, quiero que usted piénselo por dentro, no lo grite aquí. Cuando usted está orando y dice, Espíritu Santo, ¿tendrá usted alguna imagen? Probablemente sí. Pero la pregunta es, ¿será la imagen correcta? No es pecado, no tiene que, el pastor dijo que no me imagine una paloma. No. Imagínese, usted no puede controlar la imaginación, sino lo que me refiero es, la imagen real, la relación que usted está teniendo con el Espíritu Santo, y es que la mayoría de nosotros percibimos al Espíritu Santo de un modo borroso, gris y lejano. Se lo digo porque me pasó, y creo que muchas veces me sigue pasando. Es complicado, porque nuestros 5 sentidos se acostumbran a ver, a sentir, a escuchar, a oler. Y es que relacionarnos con el Padre y el Hijo cuesta mucho menos trabajo, mis hermanos, por las imágenes personales que ya tenemos preconcebidas, que el mundo ya nos ha dado, ¿sí? Sobre todo si hemos visto monos o sobre todo si vamos a lugares o iglesias antiguas donde pues ya se nos representa de alguna forma, ¿verdad? Tenemos esa imagen preconcebida, insisto, las películas donde sale un Jesús robótico, ¿verdad? Esas películas antiguas que, pues a mí sí me gustan, están bonitas. Dice mi esposa, oye, ya, están muy viejitas, cámbiale, ¿verdad? Ve una prédica o algo así. Cuando viene la Semana Santa le digo, no, yo desde chiquito me gustaban las películas de Jesús robótico. Entonces, vamos a ver una escritura. Juan, capítulo 4, versículo 24. Fíjense bien lo que dice. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Habla 2 veces de espíritu. Espíritu al inicio, relacionado con Dios como la tercera persona, que es el Espíritu Santo, es con mayúscula. Y luego habla en minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Porque nuestra composición tripartita, o lo que se conoce como tricotomía del ser humano, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu es el que se conecta con la relación con Dios. Entonces, nuestro espíritu se liga con el Espíritu de Dios cuando estamos teniendo una comunión
con Él. Y aquí habla sobre la adoración, ¿sí? Porque dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y bueno, así, mis hermanos, es como de la Trinidad, pues la imagen bíblica que tenemos es una paloma. Leer que Dios es espíritu y todo muy espiritual y muy bonito, pero pues ahí tenemos la paloma, ¿verdad? Aquí cuando cerramos los ojos, etcétera. Y no es lo mismo que busquemos una relación con un hombre con barba blanca o con un hombre de barba castaña oscura y pelo largo oscuro, con una túnica, sí, de las películas antiguas, que con una... O sea, como que dice... Luego más, porque sabemos que en la creación nosotros los seres humanos estamos por encima y de las plantas. Entonces, ¿qué haremos, mis hermanos, con esta tercera persona? Bueno, esta tercera persona de la Trinidad es tan importante que si de la redención, prácticamente, mis hermanos, no tendríamos salvación. No conoceríamos a Cristo y no formaríamos parte de su pueblo y su iglesia. Cuando nosotros creemos en Jesús y llegamos a ese momento de profesar esa oración de fe y de verdad nos arrepentimos y decidimos seguirlo a Él, en ese momento el Espíritu Santo empieza a sentir. Hay un calor, hay gente que, bueno, yo no es cierto o no es cierto, ¿sí? Porque usted me lo está diciendo que es mi hermano, entonces sí es el Espíritu Santo. En realidad, mis hermanos, con Dios la lleva el Espíritu Santo. La capacidad nuestra comunión con Dios, pero que es el que se quedó consolador y que Jesús nos garantía de nuestra salud, es el que nos permanece, lleva. Él nos redarguye. Es una mala decisión, algo llega, pum, o una hermanita que llega el Espíritu Santo. Me libró. Nuestra hermana sanó fue el vinieron almas nuevas del Espíritu Santo. Amén. Se fija, mis hermanos, de la Trinidad, mueve de la que formen parte del pueblo. Que dice una escritura, se despide Pablo y se despide así, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre el Hijo y luego del Espíritu Santo. Elevando al Espíritu Santo. Biblia, en la Biblia, no es una cosa, sino una persona. Pablo dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros adoramos y recibimos y nos saludamos, lo que se hace en la iglesia, el culto, cuando compartimos, es el Espíritu Santo. Esa es la comunión. Pero orando, el jueves, nuestra Él intercede por nosotros. Y que es un secreto, sí, hacer un paréntesis rápido. Orar en lenguas es un don de la Escritura, dice el apóstol, a Dios mismo le habla, lo entiende Dios. Hermano que tenga el aquí no es sano en lengua, ¿sí? Para mí hablar en lenguas, pero y las creo.
son sílabas sin entendimiento. Dice el apóstol Pablo, solo da testimonio a conocer a Dios. Entonces es un recurso, que ese recurso, por tanto, lo tenemos, no tiene nada que decir, que está muy por la vida, lleno de problemas, o que nada más está ver esta cita, oh, ya tengo. Y así, no tiene lo que dice, porque entiende lo que dice. Pero también hablábamos, y hay un gemido, llega y nada más llora. A todos nos ha pasado decirle al Señor y lloramos y salen gemidos. Ya no puedo, Señor. Sabe lo que hay en su corazón. Es quien está haciendo esa oración. El Espíritu Santo, no quién. El hecho de que la entienda el Espíritu no es su una gran cantidad de verbos, gente personal, lo voy a tomar la moneda. La silla puede hablar, el micrófono, una multitud que se le no en pantalla porque los voy a decir, pero puede tomar nota porque son varios. Los verbos que les van a los testigos de Jehová es una fuerza activa. Responder en debate, ¿sí? Es para debatir. Si usted, el Espíritu Santo le dice, gánatelo, debata con amor y mansedumbre, ¿sí? Mira, a ver, una fuerza puede ser el sonido. Es una energía que se calcula. Lo manejando aquí, pues han llegado a decirnos ya baje. Pero hay ciudades y las iglesias guapachosos que les gusta mucho el guapacherío, y él, bájenle. Y es una fuerza, es el si bien les pueden comer. Bueno, va a contestar. Escudriña. ¿Dónde lo ve usted? Primera. Una. Es más, hasta la energía de mi mente. Su mente se mueve porque usted hace ejercicio, tiene salud, ¿sí? Pero entonces, escudriña. Primero, conoce la mente del Señor. ¿Habrá una música que pueda conocer? Eso lo vemos. El Espíritu Santo conoce un verbo, conocer una cosa ni a una fuerza. Siguiente verbo. Este todavía está más entendible. Contenido del Evangelio. Poder va a tener, se hace así, ¿qué no? Siguiente verbo, Primera de Corintios 3. Hace todas
y reparte dones. Primera de Corintios. Vida a los que creen. O sea, estas cosas reparte a los que creen. Segunda de Corintios 3:6. Nos clama en nuestros corazones. ¿La fuerza clamará? 4:6. No, caminos del Señor. Gálatas guía. Se da testimonio. Romanos, deseos que se oponen a la 7, nos ayuda en nuestra 26. Romanos 8:20, que todas las cosas cooperan para nuestro bien. 18. Fortalece. Efesios 3:16, con nuestro pecado. 4:30. Por otra parte, fruto Espíritu Santo, que pueda decir los frutos: gozo, bondad, templanza. La mística tiene todo eso. ¿A poco un poder tiene amor? Un fantasma. Para el fantasma no existe. Así que si su abuelito que ya se murió, ya su abuelito no sabe. Reparte, hace, guía, ayuda, intercede, se entristece. Entonces usted a ese testigo o testigo no es, no tiene una fuerza, o no tiene una fuerza para hacer eso. Ya dimos ahí ese nombre. Ideas extrañas. Deberíamos preguntar: ¿de una persona o de una fuerza? ¿Cuál es el Espíritu Santo si se supone y nunca? Vamos a entrar ya un poquito más del credo. Es el responsable que hemos recibido, y por causa de la aceptación santo, mis hermanos, parte del pueblo. ¿Y qué es lo que acabamos? Santa Iglesia y la comunidad. Vamos a dar una escritura. 8:15. Se los voy a leer. 15 y dice: no recibieron que de nuevo los esclavizaran, sino el Espíritu como hijos, y les daba Padre. Es decir, hermanos, les parte de ese, es decir, el Espíritu para, y nosotros le podemos decir a la expresión hebrea que significa, ¿sí? Cuando llegó el trabajo, mi hija, es una expresión así, temeroso, amar hacia su padre. Pero si un niño, papi, yo voy a decir, ay, ¿verdad? No, según yo estoy casado, ¿verdad? Entonces, no sucede. El Espíritu Santo no puede. La persona de la tercera es ese acceso
Y como les decía, vamos a desmembrar eso, que no es casualidad que esté después de creo en el Espíritu Santo. Y la santa y la comunidad católica, una denominación, porque la Iglesia Católica, como la precisamente este credo, credos que fueron mutando católica, realmente la denominación cientos, sí, Constantino. Esto es mucho antes. Y vamos a ver que no significa, sino viene de católicos, que según el todo, algunos lo dicen como, pero en realidad es una, significa según el. Sí, entonces, la Santa Iglesia Universal. Aquí está diciendo o el de Argentina, el otro. Todos esos de la descendencia de nosotros. Digan, nosotros somos esa iglesia. Somos esa estrella en el cielo. Somos en el árbol genealógico. Un adoptado, mismos derechos, hijo natural. Mis hermanos, acabamos de leer en Romanos, constituye como el pueblo y nos da, sin importar si somos. Entonces, quiere decir sujeta a un instituto de creencia, un tipo de doctrina o gobierno de la iglesia. Muchos hermanos en Cristo que van a llegar con ustedes y le van a decir, a ver, ¿tú crees en el don de lenguas? No, yo no, pero es su hermano en Cristo. No discuta eso. Sí, la mujer no debe ser en la iglesia. No discuta, no es. ¿Sí? Y tampoco vamos a que no creen eso. Están muy limitados. El hecho de decirnos, son muy limitados. ¿Sí? Ustedes se explican. Si usted tiene los dones, lo explica. El diseño, esposo, esposa, amarse en la iglesia. En la iglesia no se la van a. Sí, qué triste. El varón no quiere, y perdón, no es pedrada, se lo digo por amor. Debe de ser el líder, el pastor de su casa. El hombre debe tomar la bandera, se debe sujetar. Debe suceder en la iglesia. Sí, no discutimos. Usted no va a ver a mi esposa el micrófono y me diga, no, así no es. Hermanos, eso es dañino para usted. He experimentado, lo he visto. Mujeres que en la iglesia siendo hombres y empoderan a más mujeres. ¿Y sabe qué? Esa cosa de la que se habla en las. Y nosotros no queremos eso. Mi esposa es pastora. Si tiene un de ginecología ahí, debo guardar mi corazón, debo cuidarlo y ella debe cuidarme también a mí. Entonces usted, ¿sí? Y yo, seriecita, calladita, serie de consejos. ¿Qué bueno? Ella, ¿sí? Esa es la diferencia. Es como
que influye para ser perfeccionado, tan hermosa que le dio el Señor, que yo anhelo que las mujeres de aquí sean como Marta y como María, ¿sí? A congregarse, pero también dirigir sus quehaceres, su matrimonio. Quitamos ese paréntesis. Entonces, va a haber doctrinas que no son fundamentales. Eso no quiere decir que no son doctrinas secundarias. Las secundarias, mis hermanos, en la salvación. No en las lenguas, no. El si cree usted en el pasado de la salvación. El si cree usted no afecta a la salvación. Si espiritual no afecta a la salvación. No afecta. No pasa nada. No pasa nada. Si usted llega y me dice, y me voy a preocupar por usted, tengo que discipularlo. Quiere decir, todavía a Dios. Relaciona con él. A las prédicas, con los videos que se suben. Entonces, las doctrinas que no son fundamentales no nos Cristo. Por lo tanto, es universal o la iglesia, porque todos Jesús murió, vino de un nacimiento no creado, es de la misma sustancia, vivió, caminó entre santo, fue puro, la cruz, murió, resucitó de Dios Padre. Y el de Argentina también, hermano en Cristo, y usted es el hermano. Vamos a irnos a una escritura 12:13. Primera, fuimos cuerpo, fíjense, solo espíritu, fuimos todos bautizados, sean judíos, sean esclavos o libres, de beber, todos tenemos el mismo. Luisa, la hermana, el hermano Rafa tiene el. Así que usted más que el otro, porque tiene el. Pero cuando se divide el hermano con la hermana, se divide, aunque la iglesia se divide, porque entonces el cuerpo de Dios, el cuerpo de la iglesia, el Espíritu Santo está transformando, está llevando la relación con Dios. Padre, quiere decir que no está entendiendo que es de un mismo espíritu, de la misma agua, por la misma sangre. La Iglesia Universal en Estados Unidos, en donde siempre la verdad del Evangelio. Entonces, mis hermanos, de la iglesia. Entonces, su unión es, entonces, por eso es que es universal. Eso sí, pero aunque es un, sí, el Cristo universal es el sentido. Jesús es la Iglesia Católica. Entonces, podemos nosotros entender todas las cosas como Cristo y todo lo dio por todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo. La Iglesia Católica es ese que Dios hizo y que el Espíritu Santo lo rescató, tratando, lo está cuidando, lo está transformando, vivificando para entregar. La importancia
creer en Él. Estar totalmente, es creer que hay una mujer que nos lleva para. Y ahí es la otra parte. Y esto con la labor del Espíritu. La comunión de los santos, Espíritu Santo, tercera, un pueblo, ¿sí? Promesa de Abraham. Bueno, que esa iglesia permanezca, ¿sí? Sí, la comunión de los santos. ¿Usted es muy bueno? No. Porque el cometimiento nuestro, Jesucristo pone en medio y el Padre dice, porque he pecado, ya lo pagué. Obviamente, estoy tratando de, o sea, lo que entienda el punto. Que ya pagó, mis hermanos. Que ya está ahí y expió sus pecados. Ahora, la palabra significa koinonia, de la palabra. Usted va a ver en muchas escrituras, 25, 2 y Galatas 6:2, unos a otros. ¿Sí? Unos a otros. Dándonos unos a otros. Las cargas unos a otros. Esa es la. Entre nosotros nos protegemos. Nos enteramos por ella, la cubrimos por otros. Y sí o sí, pero no me malentienda, sino para hacer su voluntad. ¿Sí? Probablemente prestigiamos al Espíritu Señor y lo declaro que por tus llagas fuimos. Usted ya tenía preconcebido. La palabra, nuestras enfermedades físicas. El alma. Ahora, no estoy diciendo que, por supuesto que puede. No es uno. Mucho que usted se canse por tus llagas fue pura protección. Si usted lo está usando en sí, pues mejor dígale Dios de todo. Tienes, sáname si estuvo. ¿Sí? Puedo señalar muchos de la comunión de los santos necesaria, porque si entonces somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Habíamos visto los dones, ¿verdad? Tener consejo, otros, por ejemplo, nuestro hermano Jerry, para manejar. Lo necesitamos. Los hermanos que nos ayudan necesitamos en el evangelismo, etcétera, los maestros. Dios nos salvando individuos y preparándolos para el cielo de la obra. No es nada más eso. Está creando un pueblo, transformando un pueblo en la cual un pueblo que tenga una misma mente, cuya vida en comunión su propia vida y carácter. El Santo es de los santos, porque cuando nuestras debilidades se unos a otros y el Espíritu aprende del carácter de la es templada, mira cómo no falta, aprende de la hermana adversidad, mira se pasó esto, un familiar, mírala cómo es fiel. Y mis hermanos, el Espíritu Santo soplar fe. Amén. ¿Sí? Diciendo que le voy a soplar y lo voy a. Usted ya sabe cómo piensa.
estoy hablando, hermanos, es que nos reunimos en la iglesia. Ensayo para eterno. Él venga y juzgue a vivo, luego establecerá donde una pregunta, ¿quién que habitarán en ese reino? ¿Quiénes creen que estarán en ese reino incorruptible? Nosotros. Yo. Reino incorruptible. Vamos a formar parte del reino y esa es la cosa. Y el Espíritu Santo nos da tantas espirituales, hermanos, cuando usted esté allí, donde entra esta última, el perdón de la resurrección de la carne. Fíjense bien, de los pecados desde el Antiguo Testamento. Conocían el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Quitar la culpa o pagar de forma temporal. Pero nos dice que es la fe. ¿Qué significa? La total. Se los voy a decir sencilla. Expiación. Bueno, la mayoría de... ¿sí? ¿Qué pasa cuando el corte y uno no completo para? Dice ahí, o pago, y usted le da pago mensual, dependiendo que era un animalito. Usted llegue al banco, de todo el dinero y pague, eso es justificado. ¿Y sabe qué es lo mejor? Una sola obra. Creer que usted pone en esencia que la aseguradora tiene que pagar, ¿verdad? Hay un deducible. Todo el espero que entiendan. Expiación, Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús de Telestai, pues, a expresión, a mí justifica. Todo está hecho y él pagaba una deuda, así como si usted pagara esa tarjeta de Telestai, oiga, consumado es algo parecido. Precisamente el Espíritu Santo recordar y sacrificio de nuestra salvación día a día no ha sido perdonado. Esta parte del credo, el perdón de los pecados, creo en el perdón de sus pecados han sido perdonados y quien le da es la resurrección, la última parte del credo. La vida perdurable, dice la carne y la vida perdurable. Las promesas de que a vivos y a muertos. Va a leer Apocalipsis y usted va a Jerusalén. Ese incorruptible. Lo habla con muchas figuras. Apocalipsis. Empezado de leer. ChatGPT. Que sí le va explicando un poco. Me puede mandar un mensaje. Más fundamental. Un reino eterno. Sublime. Incorruptible. Sin dificultad. La perdurabilidad. La resurrección de la carne. Esas dos, mis hermanos,
La doblamos en la adoración como la doblamos cuando oramos, de manera voluntaria y de corazón. Pero esos ricos o esos pobres, soberbios, altaneros, blasfemos, que se les dio un montón de tratados, que se les dio la palabra y que no la recibieron y que todavía blasfemaron contra Dios, lo van a querer seguir haciendo en ese momento. Van a querer seguirse negando. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia, mi hermano? Usted va a ver esos ángeles de Dios. Imagínese a Miguel con esa espada aquí en el cuello de uno de esos soberbios. Y cuando le diga, dóblate. Y ese le va a decir, no me doblo. Si no me doblé antes, me voy a doblar aquí, no me doblo y mándame al infierno. Que te dobles. Dóblate. Y lo va a doblar. Y si no se quiere doblar, le va a romper las piernas y lo va a doblar. Y usted lo va a ver. Pero ¿sabe qué? Eso no debería de ser. Eso no debería de ser. Deberíamos todos los seres humanos doblarnos de manera voluntaria. Y a mí me gustaría, anhelo con todo mi corazón, que usted, mi hermano, y yo, sigamos doblando de manera eterna nuestras rodillas voluntariamente. Y termino con esta escritura. Vámonos a 2 Corintios 5:5. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para que entienda, por último, la labor del Espíritu Santo respecto a todo esto. Usted ahorita va a escuchar en esta escritura que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, nuestra garantía. La garantía de ese reino, la garantía de ese juicio, la garantía de su salvación, la garantía de que va a estar con Dios eternamente, la garantía de que usted ahorita le pertenece a Cristo y le pertenece al Espíritu Santo. 2 Corintios 5:5 dice así: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, este mundo en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Usted va a tener un cuerpo, mis hermanos, glorificado como el de Jesús. Usted y yo vamos a experimentar un cuerpo, ya no en la carne. Ahorita en este mundo se perdura, creemos que perduramos en el Señor, nuestra carne es perdurable hacia el Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, pero nuestra carne se avejenta y se acaba. Morimos esta vida, pero resucitamos, ¿sí? Y tendremos en ese tiempo un cuerpo glorificado. Y sigue diciendo, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo, fíjense bien. Tendremos cuerpos, mis hermanos, no seremos fantasmitas. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto, y fíjense bien lo que dice. Y cómo Dios mismo nos ha preparado para esto. Todo esto, este cuerpo glorificado, esa vida eterna, ese reino eterno, ese juicio en el gran trono blanco, todo eso, mis hermanos, es nuestra preparación. Toda esa es su promesa. Todo eso es lo que usted va a recibir. Las riquezas materiales de este mundo no se comparan en nada a las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Mis hermanos, si usted es rico, antes de ser rico, tiene una riqueza espiritual de un don para administrar ese dinero y repartirlo y dar a los necesitados. Por ejemplo, entonces, mis hermanos, todo eso que usted ve aquí en la tierra no se compara en nada, mis hermanos, con lo que el Espíritu Santo aquí viene y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Todo eso, nuestra garantía de que eso va a suceder, es lo que usted y yo tenemos ahorita, a su Espíritu Santo. Y la labor del Espíritu Santo, mis hermanos, es llevarnos a la comunión con Dios, es garantizarnos por medio de su obra en nuestras vidas, que seremos conjuntamente resucitados con Cristo y viviremos eternamente adorándole a Él. Pero también es la persona de la Trinidad que nos va a ayudar en esta era, en este cuerpo
y en su pueblo, la iglesia, a ser cada vez más como Jesús nuestro Señor. Todo eso, mis hermanos, todo eso hace y es el Espíritu Santo. La importancia de ya no verlo como la paloma o como el tono gris oscuro. La importancia de verlo como Dios, nuestro Señor, como el Espíritu de Dios, como aquel que creó la tierra, los cielos, todo el universo, y se movía entre las aguas y trajo orden a la tierra, y nos mandó su palabra, y su palabra se encarnó y anduvo entre nosotros, y todavía sigue con nosotros, porque el Espíritu Santo está en usted y en mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Gracias te damos por esta tarde, Señor. Hemos recibido de ti, bendito Dios, hemos terminado una serie de enseñanzas. Hemos culminado, Señor, doctrinas necesarias y fundamentales, Señor. La Biblia dice que somos un ejército y necesitamos, bendito Dios, estar preparados para las luchas que hay afuera, Señor. Ser soldados de hierro, Señor, no de chocolate. Y ser como el apóstol Pablo, Señor, que se le llamaba el predicador de terciopelo con las cosas que no son fundamentales y el predicador de hierro con las doctrinas fundamentales, Señor. Con lo esencial, como por ejemplo, todo lo que hemos escuchado el día de hoy sobre tu Santo Espíritu, Señor. Señor, ayúdanos a relacionarnos más contigo. Ayúdanos a ya no verte en un tono gris oscuro, sino a abrazarte como literal nuestro Dios. Clamar a ti, relacionarnos contigo, Señor. Tu Espíritu Santo está en nosotros y nosotros, Espíritu Santo, te amamos, te recibimos, te anhelamos y te suplicamos que nos ayudes a tener un carácter como el de Cristo, que nos ayudes a tener una vida en santidad, que nos ayudes a tener una vida conforme a tu palabra. Espíritu Santo, explícanos la palabra, explícanos la Escritura. Señor,ínstanos, Espíritu de Dios, a pedir perdón a aquellos que ofendimos y a perdonar a los que nos ofenden. Espíritu Santo, ayúdanos a poner la otra mejilla cuando nos están golpeando. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener el fruto que tú das. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad. Todo eso, Espíritu de Dios, dánoslo. Queremos irnos llenos de ti, Espíritu Santo. Queremos salir con cánticos, con alabanzas, con salmos, alegres, gozosos de saber que tenemos todo eso en nuestro corazón. Todas esas promesas, Espíritu Santo, tú nos las das y nos garantizas que las tendremos. Y lo veremos, Espíritu de Dios. Veremos un día toda rodilla doblarse, toda lengua confesar que Jesús es el Señor. Y Señor, seremos saciados con tu Espíritu Santo de justicia en esta tierra y en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Espíritu de Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos, te bendecimos. Y bendito Espíritu Santo, te anhelamos y te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Cada oración contestada, cada vida transformada, todo te lo debemos a ti. Porque aunque los que estamos aquí no somos nadie, solamente soltamos la palabra, sembramos y regamos, no somos más que siervos inútiles. Y Señor, así como te lo decía yo en mi oración, soy como literal un perrito de esos que ayudan a los pastores a pastorear las ovejas, porque el gran pastor eres tú, Señor. Y tú has dejado a tu Paracletos, a tu Santo Espíritu, para que tus ovejas permanezcan en ti, para que tus ovejas sean sanadas, curadas del alma, para que tus ovejas te glorifiquen, Señor, y se vuelvan a ti cada vez que vean hacia atrás. No se convertirán en sal como la mujer de Lot, porque tú estás con ellos, Señor, y conmigo. Espíritu Santo, gobierna Capernaum, gobierna cada familia que está aquí. Ve con ellos, guíalos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, a obedecerte a ti, a glorificar al Padre y al Hijo y a ser como nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor.